La resurrección de Jesús y la resurrección de justos e injustos son una doctrina del Nuevo Testamento que raramente se predica o enseña. Hay muy pocos cristianos que creen en la resurrección de los muertos. Por la resurrección de los muertos se quiere expresar algo muy diferente de la inmortalidad del alma que cada cristiano cree. Y en eso está a nivel con el pagano, que cree también en la inmortalidad del alma. Pero la resurrección de los muertos es una doctrina bastante diferente, que trata no con el alma, sino con el cuerpo. El espíritu del mundo, lo confiesa, es eterno. Pero, ¿cuántos hay que niegan que los cuerpos de los hombres se levantarán efectivamente de sus tumbas en el gran día? Muchos creen que tendrán un cuerpo en el cielo, pero creen que será un cuerpo fantasmal, cuerpo etéreo, en lugar de creer que será un cuerpo semejante a este, un cuerpo sustancial, sólido, tal como el que tenemos aquí. Y hay algunos que creen que los impíos no tendrán cuerpos en el infierno, que no habrá tormentos reales para los condenados, sino que habrá de ser un fuego metafórico, azufre, cadenas y torturas metafóricas. Jesús enseñó que cada hombre que ha existido no solo vivirá por la inmortalidad de su alma, sino que su cuerpo vivirá otra vez, porque es tan eterno como el alma. Esa es la doctrina de Jesús. Charles H. Spurgeon. La tomó de la mano y le dijo, Talita, cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo, Joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Les respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto.
Luego se arrodilló y lloró. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. También está escrito que Pablo resucitó a Eutico. Hechos 20, 9 y 10. Como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, está vivo. Hay un factor común en cada resurrección terrenal. La gente cree en Jesús a causa de eso. Hoy en día discípulos de Jesús siguen resucitando muertos, pero eso se manifiesta más que nada en lugares donde no se conoce el Evangelio y hay persecución. Hay un dicho popular muy cierto que dice: no se puede tapar el sol con un dedo. Los milagros, señales y prodigios, incluida la resurrección de muertos, son secretos a voces en muchas localidades en China, la India y países musulmanes, sobre todo en donde hay persecución extrema y los gobiernos reprimen y niegan públicamente todo eso, tal como la Roma imperialista hizo durante siglos, pero que al fin tuvo que sucumbir ante el poder del Evangelio de Jesucristo, tal como los líderes religiosos de Jerusalén cuando se empezaron a multiplicar los milagros, al grado que exclamaron: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Jesús nos manda también a cada uno de nosotros a resucitar muertos. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos. Y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual.
Hola, bendiciones, ¿no se escucha? Tiene el audio apagado. Gracias por avisar, gracias. Ya está. Sí. Hasta me espantó. Estoy nervioso y luego esto, ay, Dios mío. Pero, Alfonso, pero ¿sí se oye la música y lo del video? Sí Ahora, se escucha todo el video, pero ya cuando habló Fer, ya no. Ah, ok, ahí va pues, va. ahora sí se escucha, ¿no? Ok, Sí. perdón. Ok. Jesús es el primero en experimentar la resurrección definitiva, que es a una vida eterna y gloriosa, que tiene un lugar preeminente. La historia de la salvación, que es la cuarta, la cuarta es la resurrección de Jesús. Es vista como la victoria definitiva sobre la muerte y el pecado en su resurrección. Jesús inaugura una nueva era de vida eterna y por eso es llamado el primero, en el sentido de ser el iniciador de la resurrección final que todos los cristianos esperamos. La quinta es que Jesús es el primero en el sentido de que su resurrección es el comienzo de lo que ocurrirá con todos nosotros los creyentes, pues todos los que hemos creído en Cristo resucitaremos en el día final con cuerpos glorificados como el de Jesús. Entonces Jesús es llamado el primero de la resurrección de los muertos, no porque sea la primera persona en ser resucitada en la historia, sino porque su resurrección es única en cuanto a su naturaleza, propósito y consecuencias eternas. Jesús es el primero en resucitar de una manera que no está sujeta a la muerte nuevamente, inaugurando la promesa de resurrección futura a todos nosotros. Tal como lo dijo el Espíritu Santo por medio de Pablo a los tesalonicenses. Y ahora, amados hermanos, reciba esta palabra que es palabra de Dios. Y dice, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, ya que creemos que Jesús murió y resucitó. También creemos cuando Jesús vuelva, Dios traerá con él a los creyentes que hayan muerto. Nosotros que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que ya hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando con voz de arcángel, con el llamado de trompeta, con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, luego junto con ellos los que aún sigamos vivos. Seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor y entonces estaremos con el Señor para siempre. Decenas de miles de personas han examinado la resurrección punto por punto, tan cuidadosamente como un juez lo haría, y han dictado su veredicto. Jesús realmente resucitó de entre los muertos. El sepulcro vacío es ese testimonio silencioso de la resurrección de Jesús que jamás ha podido ser refutado. No es por causa de su insuficiencia de evidencia que los hombres rechazan la resurrección,
sino a pesar de la suficiencia Resurrección de de los ella. muertos espirituales. Ponemos la palabra espirituales. Número 1, el que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente. Y escribimos la palabra muerto. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Número 2, al creer en Cristo pasamos de muerte a vida. Escribimos la palabra muerte. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan Número 3, vivirán. cuando Cristo resucitó, resucitamos con Él. Ponemos la palabra resucitamos. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. La resurrección espiritual es más importante que la resurrección terrenal o física, ya que todos los que fueron resucitados por Jesús al final de sus vidas tuvieron que morir, y si no creyeron en Jesús como su Señor y Salvador, pasarán una eternidad sin Dios en oscuridad y atormentados en el lago de fuego. Por eso la suprema importancia de ser resucitados espiritualmente como resultado de confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Jesús resucitó de entre los muertos, pues de ese modo pasamos de las tinieblas a la luz, de la condenación a la vida. Y esa es la única manera de asegurar nuestra entrada al cielo, a una eternidad con Dios, teniendo parte en el reino eterno de Jesucristo y vivir por la eternidad en el paraíso, del cielo nuevo y la tierra nueva. Cuando Jesús dijo que las obras que Él hizo, nosotros las haríamos también, y que aún mayores haríamos porque Él iba al Padre, por lo general pensamos que es algo imposible de alcanzar o lograr. Sin embargo, en los evangelios no solamente se habla de ciegos y muertos físicos, por dar dos ejemplos, sino también de ciegos y muertos espirituales. Entonces, cuando un creyente testifica de su fe con un incrédulo y lo lleva a los pies de Cristo y lo bautiza en agua para salvación, han ocurrido al menos 3 milagros, porque el incrédulo está ciego y muerto espiritualmente, además de condenado por no creer en Jesús. Pero al creer en Jesús y bautizarse, sus ojos son abiertos, es resucitado espiritualmente y es salvo de la condenación y juicio eterno. De ese modo, cada que evangelizamos y ganamos una persona para Cristo, estamos siendo usados por Dios para abrir los ojos de los ciegos y para resucitar muertos, además de ser instrumentos de Dios para la salvación. En ese sentido, sí se cumple entonces la profecía de Jesús de que haremos más milagros de los que Él mismo hizo, siempre y cuando nos dediquemos el resto de nuestra vida a testificar de Jesús y a predicar el Evangelio. ¿Cómo podemos presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos en la práctica? Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Todos los seres humanos, sin excepción, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay justo ni aun uno. El Espíritu Santo, el Espíritu, hermano, está muerto y somos gobernados por nuestra mente, nuestra corrompida y nuestras pasiones y deseos que son influenciados por Satanás y sus demonios.
tal como lo revela el Espíritu Santo en Efesios 2, 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu de ahora opera en los hijos de desobediencia. Debemos entender que somos una raza condenada al infierno, al lago de fuego eterno, una raza perdida. Por eso vino Jesús, para rescatar y salvar la raza humana. Va rumbo a las tinieblas eternas, rumbo al infierno, y algunos con exceso de velocidad. Y la única manera de librarnos de ese momento, de recibir a Jesús, el Espíritu dice que somos engendrados por Dios, que nos convertimos en una nueva criatura, una nueva creación. Pero esa nueva criatura tiene que crecer y desarrollarse. De esa razón por la cual muchos que reciben a Cristo siguen viviendo sus vidas perdidamente, porque no reciben la palabra de Dios, que es la única que puede hacer de su espíritu recién engendrado o recién nacido, puede crecer y desarrollarse por el Espíritu Santo a través de la, para mostrarle al pecado y fortalecer al nuevo creyente a que deje de practicar el pecado y empiece a vivir una nueva vida. Por eso dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No dice que todas las cosas fueron hechas nuevas, que son hechas nuevas, lo que implica un proceso que se está llevando a cabo. Por eso también en Romanos capítulo 12, 1 y 2, y es aquí donde está la clave para responder esta pregunta. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo podemos presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos en la práctica, tomando como base el texto que acabamos de leer en Romanos 12? Lo primero que tenemos que hacer, entregando en oración cada miembro de nuestro ser, en sacrificio vivo durante nuestro tiempo devocional, la mañana, como los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento. En Levítico, traían el cordero, le quitaban toda la piel y lo iban entregando por partes y lo echaban al fuego. ¿Y por qué por partes? Porque ahí Dios nos da una ilustración de lo que tenemos que hacer. Tenemos que entregarle nuestros oídos para que Él oiga a través de ellos, nuestros ojos para que Él vea a través de ellos, nuestras manos para que Él las use para sanar y tocar a otros, nuestros pies para que caminemos por los caminos de Él. Tenemos que entregar nuestro corazón, nuestra mente durante tu tiempo devocional, leer la Biblia, memorizarla, porque nuestros pensamientos determinan nuestros sentimientos, determinan nuestra conducta. Los pensamientos son el piloto automático de nuestra vida. La fuerza de voluntad no es suficiente. Siempre terminaremos actuando hacia nuestros pensamientos. Y eso precisamente es de lo que consiste el arrepentimiento, en cambiar nuestra manera de pensar, para que eso cambie nuestra manera de sentir y como consecuencia cambie nuestra manera de vivir. Primero, entrega cada miembro de tu cuerpo en oración. Segundo, lee la Biblia, transcríbela, memoriza, haz de esto un hábito
Y el tercero, entrega a Dios tu día de todo lo que tienes planeado y entrégalo a Dios. Y mantente en oración continua. Y esto es lo que nos va a dar a nosotros un cambio de vida y tener una vida santa ante los ojos de Dios. Resurrección de los justos, ponemos la palabra los justos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Para entender plenamente las dos últimas resurrecciones, la de los justos y los injustos, es menester entender el orden bíblico de los grandes acontecimientos finales. El primer gran acontecimiento que sucederá es el arrebatamiento, también conocido como la primera resurrección de vida, el cual precederá a segunda venida de Cristo a la tierra, cuando derrotará al anticristo, la bestia, el falso profeta y sus enemigos, encarcelará a Satanás y establecerá su reino terrenal durante lo que la Biblia denomina el milenio, que serán los últimos 1000 años para la tierra, en los cuales Jesús gobernará con justicia como rey desde Jerusalén, a lo que seguirá la última rebelión de Satanás, que tendrá su desenlace en el juicio final, también conocido como la segunda resurrección de condenación. La resurrección de los justos, ponemos los justos. Número 1, es la primera resurrección antes del juicio en el milenio. Ponemos la palabra primera, después juicio y al último milenio. Después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él durante 1000 años. Segundo, es la resurrección de vida. Ponemos la palabra vida. Y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida. Pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Tercero, dará inicio con el arrebatamiento. Ponemos la palabra arrebatamiento. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces, estaremos con el Señor para siempre. ¿Cuándo sucederá el arrebatamiento o rapto de la iglesia? Este es un tema que se ha debatido por siglos. Uno examina la Biblia y uno descubre que sí va a haber un arrebatamiento, un rapto. Eso lo acabamos de leer en la primera pregunta que contestamos. Que el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que están vivos cuando Él venga.
en la tierra. Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. En 1 Corintios 15, y vamos a ser llevados, arrebatados juntamente con ellos. Y dice que recibiremos al Señor en el aire. No dice que en la tierra. Ese acontecimiento que menciona el Espíritu Santo en 1 Tesalonicenses y que también está en primera carta de los Corintios capítulo 15, también se menciona en muchos más, y en el Apocalipsis se ve varias veces. Es lo que se conoce como el arrebatamiento. La verdad es que nadie sabe a ciencia cierta cuándo va a suceder esto, pero de qué va a suceder un arrebatamiento, sí lo va a haber. Hay tres posturas básicas, que una que dice que se va a hacer antes de que el anticristo surja. El anticristo va a reinar durante 7 años en esta tierra y va a ser dividido en 2 tiempos. No se trata de eso esta respuesta. Hay quienes dicen que va a ser antes de la última tribulación que profetizó nuestro Señor Jesucristo, que no va a ser ninguna otra como esa tribulación, cuando el anticristo esté gobernando sobre la tierra. Algunos aseguran que Dios no va a permitir que sus hijos sufran eso y que nos va a llevar antes de todo esto. Sin embargo, hay evidencia en Apocalipsis de que durante la gran tribulación, en medio de los sufrimientos, Dios se va a llevar a los suyos al cielo. Eso es otra posibilidad, pero también hay evidencia bíblica de que el arrebatamiento es un acontecimiento que va a suceder el mismo día que Jesús venga. Nos arrebata, nos encontramos con Él en las nubes y luego descendemos con Él para que venga y derrote al anticristo. Sea como sea, debemos entender que sí va a haber un arrebatamiento y que si Jesús nos va a llevar con Él, cuando va a ser, no sabemos hasta que ocurra. Por lo tanto, debemos presentarnos a Dios como vivos entre los muertos, vivir en santidad, seguir siendo discipulados, velando en oración y alcanzando a otros. Cuatro, el rapto puede ser antes, durante o al final de la gran tribulación. Ponemos la palabra tribulación. Resurrección de condenación. Ponemos la palabra condenación. Y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida. Pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. La resurrección de condenación es la segunda muerte, cuando los que hicieron lo malo como resultado de haber rechazado a Jesús serán resucitados en cuerpo a condenación eterna y sufrirán tormentos en el lago de fuego eterno, para siempre. En cambio, los justos recibirán cuerpos impasibles, que no sufren dolor ni enfermedad, ágiles para ir a donde el alma desee, sutiles, capaces de atravesar la materia, y brillantes con el esplendor de la gloria de Dios. La resurrección de condenación. Ponemos la palabra condenación. Número 1, es la segunda muerte después del milenio. Ponemos la palabra segunda y milenio. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Después del milenio, Satanás será suelto de su prisión por última vez para ser echado para siempre en el lago de fuego eterno, junto con la muerte y el Hades,
y todos los que no tuvieron parte en la primera resurrección, que no se hallaron Número inscritos 2 en será el el libro de día la del vida. juicio del gran trono blanco. Ponemos la palabra juicio. Después el diablo, que las había engañado, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie, delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este juicio es para condenar a los que rechazaron a Cristo. Los cristianos compareceremos ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados por nuestras obras, para recompensas, galardones, coronas y autoridades. Número 3, todos seremos juzgados según nuestras obras. Ponemos la palabra juzgados. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed, y no me dieron nada de beber. Fui forastero, y no me dieron alojamiento. Necesité ropa, y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel, y no me atendieron. Somos salvos por gracia, no por obras, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El juicio para los impíos será para condenación, para destrucción y tormento eternos. El juicio para los justos será para recompensas, dependiendo de lo que cada uno hayamos edificado sobre el fundamento que es Jesucristo, ya sea que edificamos oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué significa edificar con oro, plata, piedras preciosas, heno y hojarasca? ¿Qué significa esto? Bueno, la propia Biblia es su intérprete. El oro es la escritura. En la escritura significa la oración. El altar de oro que se le añadía incienso con las oraciones de los santos. El oro es la oración, y una vida de oración es una vida que va a prevalecer. Cuando edificamos con oro, o sea, en la oración, entonces el día del juicio nuestra obra va a permanecer. La plata es muy claro en la escritura, es un símbolo de la Biblia, de la palabra de Dios. Si nuestra vida está fundada sobre la roca, que es la palabra de Dios
abunda en nuestro corazón, leemos la Biblia, la transcribimos, la meditamos, la memorizamos y todo lo que hacemos, lo hacemos basado en la palabra y guiados en la misma palabra, estamos edificando con plata, hermanos. Las piedras preciosas se refieren a las personas, pero en este punto particular se refiere a la familia, empezando con la familia natural, que son los padres, la esposa, los hijos, los familiares, y también con la familia de la iglesia. Todo lo que hacemos y dedicamos para cultivar en el compañerismo, el tiempo que dedicamos a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, y todo esto significa edificar con piedras preciosas. Edificar con madera, en hojarascas o son las cosas que no van a permanecer el día del juicio. ¿Qué significa sobre edificar con madera? Todo esto tiene que ver con acciones de beneficio, que benefician a la humanidad. Y aquí está la política, los movimientos sociales, ayudar al prójimo simplemente por hacer el bien. El heno tiene que ver con la naturaleza, con los animales, el medio ambiente, y hay gente que se dedica a cuidar el medio ambiente y eso es bueno, pero no se va a consumir, eso se va a consumir. Y la hojarasca es lo que no sirve, lo que se pisa, lo que se quema, son todas aquellas cosas que no aportan nada para el medio ambiente y para la humanidad, mucho menos para Dios. Número 4. Empezarán cielo nuevo y tierra nueva. Ponemos la palabra empezarán. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Después del juicio final, los cielos y la tierra serán deshechos, y dará inicio a la eternidad en luz para los redimidos y tinieblas para los impíos. En ese día los cielos y la tierra que ahora existen serán enrollados como un vestido y dejarán de ser. Y nos iremos todos los redimidos a vivir por la eternidad a la nueva Jerusalén. Majestuosa ciudad, en la cual las calles y las paredes son de oro transparente, los cimientos y estructuras son de diamantes, en la cual atraviesa el río de la vida, en cuyo centro está el árbol de la vida y que es alumbrada por la gloria de Dios. La Biblia describe el cielo, la eternidad después del juicio final, como un lugar de intensa actividad donde reinan el amor, la paz y el gozo, y donde ya no hay ni habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque habitaremos en el tabernáculo de Dios, en el cual Dios mismo morará con nosotros y lo veremos en su plenitud, y nosotros seremos su pueblo, y Dios mismo estará con nosotros como nuestro Dios. Pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios nos bendiga. Le pongo pausa.